Revelado el escalofriante secretos de mi sirvienta embrujada, leyendas malditas y PROHIVIDAS. El aire en el pequeño barrio marginal de la Ciudad de México estaba cargado de un miedo palpable. Rosa, madre soltera de 35 años, luchaba noche tras noche en una fábrica, deseando ofrecer lo mejor a su única hija, Valentina. Sin embargo, la llegada de Doña Luz, la anciana sirvienta, transformó su hogar en un lugar oscuro, repleto de murmullos y sombras. No es normal, se repetía Rosa, pero su corazón anhelaba la compañía, mientras los rumores comenzaban a rodear a la extraña mujer. Al principio, solo fueron cosas pequeñas, una olla que desapareció de la mesa justo después de la cena, y esos susurros extraños que parecían flotar en el aire como un eco lejano, llenando la casa de una inquietud inquietante. Es solo la imaginación, se decía Rosa, ignorando las advertencias que llegaban como un viento helado de sus vecinos. Sin embargo, la atmósfera se tornó más pesada, como si un manto oscuro cubriera su refugio, y Valentina comenzó a hablar con sombras que solamente ella podía ver. Rosa intentaba convencerle que eran solo amigos imaginarios, pero su instinto maternal le decía que algo andaba mal. Una noche, tras un largo turno de trabajo, regresó a casa y encontró a su hija en el patio. Rosa la vio con los ojos desmesuradamente abiertos, hablando con una figura que se desvaneció en cuanto la luz de su celular iluminó el lugar. Su corazón se detuvo. ¿Qué estaba sucediendo en su hogar? El caos que se desataba en el barrio aumentaba con la desaparición de un niño del vecindario, y la mirada de sus vecinos se volvían más acusadora. «Es culpa de Doña Luz», murmullaban entre dientes. La desconfianza se coló en su pecho, ahogando el resto de su valor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Decidida a encontrar respuestas, Rosa enfrentó a Doña Luz en un enfrentamiento que sentía cargado de electricidad. La anciana, con su voz temblorosa, comenzó a revelar secretos oscuros, vinculando su familia con una historia de traiciones y pactos. Cada palabra era un clavo que se hundía más profundo en su tristeza, descomponiendo su idea de la familia unida que tanto había luchado por mantener. Pero justo cuando comenzaba a entender, una sombra se deslizó detrás de ella. ¿Acaso lo que había desatado iba más allá de su comprensión? La figura oscura pareció susurrarle al oído: no puedes escapar de lo que ya has desatado. Rosa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y el ajetreo de su corazón resonaba en sus oídos. Su hogar, ese refugio que una vez fue su seguridad, estaba a punto de convertirse en un terreno de caza, un laberinto de terror donde senderos de sombras se entrelazaban amenazantes. ¿Qué haría para proteger a Valentina de los horrores que acechaban en la oscuridad? La noche apenas comenzaba, y el verdadero terror estaba por manifestarse. El viento aullaba afuera, como un lamento de los espíritus perdidos. Rosa estaba paralizada, su mente una tormenta de confusión y miedo. Doña Luz, con sus ojos profundos y aguileños, sonreía de una forma que hacía que su piel se erizara. «Ya no hay vuelta atrás», expresó la anciana, su voz como el crujido de ramas secas. «Lo que está entre ustedes ya se ha despertado, y no se detendrá hasta que lo oculto sea revelado». La noche caía a plomo, y los ruidos del barrio apenas se escuchaban. Rosa sintió que los muros de su casa la observaban, que la casa misma parecía estar a punto de devorarla. Había tanto en juego. Valentina, su pequeña, estaba en peligro. Sin embargo, al mirar a su hija, ahora dormida, sintió que el tiempo se congelaba. De pronto, un estruendo la sacudió. El sonido provenía del fondo del pasillo,
una puerta trasera que nunca había usado. En su corazón latía el miedo, y la curiosidad la empujaba hacia el pasillo oscuro. Con un sudor frío recorriendo su frente, se dirigió hacia el sonido. Cada paso era una batalla contra la voz que le advertía que se detuviera. Al llegar a la puerta, una sombra se deslizó rápidamente por el suelo, justo fuera de su alcance. «No te acerques», susurró una voz familiar y fría, resonando en su mente como un eco distante. Era la voz de Valentina. Rosa sintió que su estómago se revolvía. «Valentina, cariño, ¿estás ahí?», preguntó, su voz quebrándose. «Abre la puerta, mami», respondió la niña, su voz sonaba extrañamente lejana. «Quiero mostrarte algo». Rosa dudó, su mente luchando entre la intriga y el lazo maternal que la mantenía anclada en la realidad. La puerta parecía pulsar, como si latiendo estuviera viva, haciendo eco de un poder oscuro. Finalmente, respirando hondo, con una mano temblorosa, giró el pomo. Un chillido desgarrador resonó y la puerta se abrió de golpe, el repentino frío la envolvió, y dentro había un sótano oscuro. Rosa se asomó cautelosamente, tratando de vislumbrar a su hija. A medida que sus ojos se adaptaban a la penumbra, pudo ver algo inusual, un altar rudimentario hecho con objetos familiares de la casa, un collage de recuerdos. En el centro, un muñeco de trapo con los rasgos de Valentina, mirando fijamente con ojos cosidos. La respiración de Rosa se volvió entrecortada. «Valentina, ¿qué es esto?», preguntó, presa de un pánico creciente. La risa de la niña resonó desde lo más profundo del sótano, pero se sentía distorsionada, como si no fuera su verdadero eco. «Vienen a buscarme, mami. Vienen a tomar lo que es suyo». Justo entonces, sintió el frío viento correr detrás de ella y la puerta se cerró violentamente, atrapándola en la oscuridad. Los susurros llenaron la habitación, voces que no podía reconocer, murmullos que se unían en una sinfonía aterradora. Todo lo que había temido estaba sucediendo, su hogar ya no era un refugio, sino un laberinto de terror que se cerraba alrededor de ella. En medio del pánico, atrapada en un mundo que no entendía, se dio cuenta de que la verdadera oscuridad no era lo que había despertado, sino lo que ya existía. Mientras su mente luchaba por encontrar una salida, una risa lejana resonó, burlándose de su angustia. «Esto es solo el comienzo, Rosa», resonó la voz de Doña Luz en su cabeza, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor. Se preguntó si alguna vez podría escapar y qué secretos aún le quedaban por descubrir. ¿Acaso el sacrificio de su hija sería parte del juego que había empezado sin querer? La tensión de la oscuridad creció y a lo lejos, en el eco aterrador de la risa de Valentina, una pregunta se asomaba en la mente aterrorizada de Rosa: ¿cuánto estaría dispuesta a arriesgar para salvar a su única hija antes de que fuera demasiado tarde? Rosa se quedó inmóvil en la oscuridad del sótano, su corazón palpitando como un tambor en su pecho. El aire se sentía pesado y viciado, como si los ecos de palabras antiguas, llenas de rencor, flotaran en la atmósfera. La risa distorsionada de Valentina se desvaneció, quedando solo el eco metálico de su voz retumbando en su cabeza. «Valentina», gritó, pero el sonido se perdió en el silencio opresivo. Como si la casa misma se riera con ella, la puerta del sótano seguía cerrada. Cada golpe en el pomo resonaba como un clamor desesperado que ninguna alma podría escuchar. De repente, algo se movió a su lado. Rosa giró rápidamente, los ojos escudriñando la oscuridad, pero no había nada. El frío la invadió, y una sensación de ser observada la envolvió. Se acordó de las advertencias de Doña Luz. «Lo que está entre ustedes ya se ha despertado». Un escalofrío recorrió su espalda. «¿Qué tienes que mostrarme, Valentina?», susurró, temiendo que la respuesta se manifestara de una forma que no podría soportar. Aquel muñeco, con el rostro de su hija, empezó a atraerla. Era como si llamara su nombre, como si le prometiera respuestas a las preguntas que lloraban en su corazón. Con pasos titubeantes, Rosa se acercó al altar,
los ojos fijos en esos ojos cosidos que parecían brillar en la oscuridad. ¿Por qué no me dijiste la verdad?, preguntó Rosa, dirigiéndose al muñeco. Pero antes de que pudiera pensar en lo que decía, una de las sombras del sótano se proyectó más allá de ella. Era como un aliento frío, un susurro que contenía historias de dolor y sufrimiento. De pronto, el muñeco comenzó a moverse. Rosa retrocedió, su mente estallando en una mezcla de horror e incredulidad. El muñeco se giró, y un hilo oscuro emergió de su interior, formando palabras. La oscuridad no está fuera, está dentro de ti. Rosa sintió náuseas. Las palabras eran un espejo de sus propios miedos. Se convirtió en una ola de recuerdos, de secretos enterrados. Había cosas que había preferido olvidar, esos momentos donde la desesperación de ser madre la llevó a decisiones de las que nunca se sintió orgullosa. Había olvidado la advertencia de los ancianos sobre los pactos de la sangre. Más allá del altar, la pared del sótano empezó a temblar. Un susurro arrullante se levantó, como un coro de almas que pedía ser escuchado. Rosa se dio vuelta, y en la penumbra, vislumbró la silueta de una figura. Era una mujer que se parecía a Doña Luz, pero sus ojos ardían con una malicia desmedida. «Se acerca la hora, Rosa», dijo la figura, su voz resonando como un tambor ancestral. «La oscuridad busca redención, y te llevará a ti también». «No. Déjame en paz», gritó Rosa, pero la figura se acercaba cada vez más, su sombra extendiéndose sobre el altar. El terror subió como una corriente eléctrica. Roció en su piel un sudor frío. Si esa figura fuera realmente Doña Luz, entonces ella era parte de algo tan oscuro que no podía comprender. Rosa decidió actuar. Sin mirar atrás, se lanzó hacia el altar, agarrando el muñeco de trapo. «Voy a salvar a Valentina», exclamó con una determinación feroz, incluso mientras el aire se volvía más denso y las sombras la envolvían. Pero justo cuando estaba a punto de romper el muñeco, un grito desgarrador resonó en la oscuridad. «Mamá, espera». El grito provenía de Valentina, pero ahora era más fuerte, más urgente. Sin saber si podía confiar en lo que escuchaba, Rosa contuvo la respiración y se detuvo. «Valentina, ¿dónde estás?». Su voz tembló en la penumbra, el silencio volvió a caer, y en ese silencio, el corazón de Rosa se detuvo. ¿Acaso su hija todavía estaba dentro de la casa, o ya había sido consumida por la oscuridad que había despertado? Mientras la incertidumbre la envolvía, se dio cuenta de que el verdadero sacrificio estaba por venir. Y ella estaba atrapada en el centro de un juego que nunca eligió jugar. Estaría dispuesta a enfrentar el lado más oscuro de su propia historia para salvar a Valentina, o los secretos del pasado la consumirían de una vez por todas. Rosa sentía que la respuesta estaba tan cerca, pero también tan lejos, en la negrura que acechaba a su alrededor. Rosa sintió como la oscuridad se aferraba a su piel, como tentáculos invisibles que estrangulaban su voluntad. La voz de Valentina resonaba en su mente, un eco de desesperación que crecía cada vez más. «Mamá, no te vayas», gritaba en sus recuerdos, cada palabra abriendo una herida que había estado tratando de ignorar. De repente, un estallido sonoro rompió la calma densa del sótano. Era el sonido de la puerta forzada, como si algo o alguien la empujara desde el otro lado. Rosa dio un salto, su primer instinto fue huir, pero el muñeco en su mano pareció captar su miedo. «No puedes escapar de lo que eres», susurró, su voz ya no era de un juguete, era un susurro de la propia oscuridad. La figura que había visto antes seguía avanzando, sus ojos destilando una rabia que enturbiaba el aire. «Has despertado lo que debe permanecer dormido», dijo, su voz atravesando las sombras. «Ahora debes enfrentar tus propias sombras». Rosa cerró los ojos, luchando por conjurar la luz de los recuerdos felices, el rastro de risa de Valentina, su abrazo cálido. «No puedo permitir que esto me consuma. Debo salvarla», pensó, apretando el muñeco con más fuerza. Pero mientras lo hacía, una corriente de energía oscura comenzaba a emanar de su interior,
golpeando su pecho como un tambor de guerra. ¿Qué me has hecho?, preguntó, casi aullando. La mujer ante ella sonrió, un gesto que no era humano, más bien un reflejo de un alma atormentada. Tú misma lo sabes, Rosa. No eres diferente a mí. Has hecho sacrificios, y ahora es tu turno de pagarlos. El altar comenzó a vibrar. De entre las sombras, emergieron formas oscuras, deformadas y retorcidas, susurros confusos llenaban el aire, los ecos de almas perdidas que clamaban por liberación. ¿Qué quieres de mí?, roció Rosa, su voz quebrándose bajo la presión de aquel terror. Tu vida a cambio de la suya, replicó la figura, su risa resonando con una ferocidad escalofriante. Solo una madre puede entender el precio de sacrificio. ¿Valentina o tú? Rosa miró el muñeco, su rostro desolado reflejaba los miedos que había enterrado. Recuerdos de momentos oscuros, decisiones tomadas en el fragor de la desesperación, empezaron a bombardearla. ¿Cuántas veces había dejado que el miedo decidiera por ella? ¿Cuántas veces había antepuesto su bienestar sobre el de su hija, mientras la figura arrastraba su sombra hacia ella? Rosa no podía permitirse titubear más. Sabía que su destino no solo dependía de un sacrificio. Había más en juego. Debía descubrir la verdad que se ocultaba tras aquel muñeco. La figura mantuvo su mirada fija en Rosa, como si pudiera leer cada pensamiento. No hay tiempo que perder, dijo, inclinando la cabeza con una sonrisa sardónica. El sacrificio debe hacerse antes de la medianoche, de lo contrario, ella se unirá a ellos para siempre. Rosa sintió que el tiempo se desmoronaba. La oscuridad ya la había atrapado, pero lo más aterrador era que comenzó a sentir una extraña conexión con las sombras que la rodeaban. Era como si esas almas atrapadas compartieran su dolor, su sacrificio, lo que nunca había querido aceptar. Valentina. Estoy aquí. No te dejaré ir, gritó, mientras el altar brillaba con una luz tenue, revelando lo que había dentro del muñeco. Pero a medida que se acercaba, la figura oscura la sujetó por el brazo, el frío de su toque desgarrador. Elige, Rosa. Te queda poco tiempo, murmuró, su mirada fija e intensa. Mientras cada segundo que pasaba se sentía más pesado, Rosa comprendió que si bien los secretos la habían atormentado, podía hacer algo al respecto, pero, ¿dónde quedaba la línea entre salvar a su hija o salvarse a sí misma? El sonido de un reloj distante comenzó a resonar en la oscuridad, un recordatorio aterrador que el tiempo se estaba agotando. Mientras un grito emergía de su alma, Rosa supo que la verdad que buscaba estaba a punto de ser desenterrada. El horror aún no había terminado, la oscuridad reclamaba su justicia. Rosa sintió como el frío de la figura oscura penetraba en sus huesos, como si las sombras quisieran consumirla por completo. El muñeco temblaba en su mano, una corriente de energía fluyendo entre ellos brindándole pequeños destellos de luz. La verdad está aquí, murmuró desde lo más profundo de su ser, pero la angustia la paralizaba, cada latido de su corazón resonaba como un tambor en el silencio, mientras la risa de la figura se convertía en un eco desquiciante que la rodeaba. Ella era su presa, y había algo más en juego del que comprendía. La luz del altar pulsaba, y una imagen emergió, nítida ante sus ojos, Valentina, llorando, atrapada en un mundo sombrío, extendiendo sus pequeñas manos hacia ella. «Mamá», gritó la imagen de su hija. La desesperación rasgó el corazón de Rosa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que la había visto reír, jugar en su habitación? ¿Cuántas veces había negligido lo que realmente importaba? Una marea de arrepentimiento inundó su mente, y sus ojos se humedecieron. Si no tomas una decisión, ella será parte de esto para siempre. Los ojos de la figura resplandecieron en la oscuridad, más vivos que nunca. Ya no puedes correr. Esta es tu realidad. Sintiéndose atrapada, dejó caer el muñeco al suelo. El sonido sordo al impactar parecía soldar su destino a la oscuridad. La frente de Rosa se perló de sudor frío,
su mente luchando contra el pánico. ¿Qué hay en mí que les atrae?, reflexionó. La culpa y la desesperación habían tejido un lazo infranqueable, uno que ahora las sombras querían desgarrar. Escoge, insistió la figura, más cerca ahora, su voz un canto hipnótico. ¿Vas a permitir que tu hija sufra por tus malas decisiones, o te sacrificarás tú para salvarla? Esta es tu oportunidad. La sombra se extendió, y Rosa se dio cuenta de que no solo estaba peleando por su vida, sino también por el alma de Valentina. Mientras el reloj seguía sonando en la distancia, recordó las historias que su madre le contaba de joven sobre pactos oscuros y sacrificios. Esos cuentos que antes parecían cuentos de hadas, ahora reverberaban con horror en su mente. Sin el muñeco en su mano, la luz del altar comenzó a desvanecerse. Una decisión se manifestaba en su pecho, ardiente y clara. No, no puedo hacer eso, susurró. No puede ser el fin. Tenía que reponer los errores del pasado, esos que la habían llevado al abismo. Las sombras podrían no desvanecerse, pero debía intentar liberar a su hija. Valentina, estoy contigo. Nunca te soltaré, gritó. Su determinación llenó la habitación como un rayo de sol atravesando nubes oscuras. Entonces, en un giro inverosímil, el muñeco brilló intensamente y la figura oscura se encorvó ante la luz. Rosa sintió como el poder brotaba de su interior mientras el altar vibraba, generando una reacción en cadena de luz y energía que iluminó el sótano. Las sombras empezaron a retroceder, pero no sin resistencia. No. No puedes escapar. La figura gritó, furiosa, sus manos extendidas tratando de aferrarse al último vestigio de poder que le quedaba. Rosa pudo ver el miedo en sus ojos. Esta vez, no eres tú quien decide, dijo, y alzó el muñeco con fuerza, y de repente, un grito desgarrador resonó. Un eco que se mezclaba con la oscuridad que aún parecía contener Gabriel, un ser del que Rosa había escuchado historias en su infancia. Los sueños perdidos claman justicia. Mientras luchaba contra la oscuridad, una nueva amenaza emergió. Algo más antiguo que el propio miedo se despertaba entre las paredes del sótano, algo que no solo quería a Valentina, sino que buscaba a Rosa también. Rosa entendió que había despertado a cosas que estaban demasiado vivas y hambrientas, y que el sacrificio solo había comenzado. La luz del muñeco titiló y el retumbar del reloj se intensificó, pulsando con vida propia. El tiempo no espera a nadie, susurró la figura, mientras la oscuridad comenzaba a encerrar a Rosa de nuevo. Podría salvar a su hija y mantener su propia alma intacta, o sería consumida por sus propios demonios. El grito de Valentina resonó nuevamente, más fuerte, más claro. Mamá, por favor. Estaba todo a punto de colapsar, y Rosa sabía que lo peor aún estaba por llegar. A medida que el reloj marcaba la medianoche, las paredes parecieron cobrar vida, y un estruendo resonó. Una sombra colosal se aproximaba, lista para devorar el último destello de esperanza. ¿Podría enfrentar la oscuridad y salir ilesa? La medianoche estaba aquí, y todo estaba por definirse. Las paredes del sótano temblaron bajo la presión del desconocido. Rosa miró a su alrededor, buscando una salida, pero cada rincón parecía cerrarse, cada sombra se abalanzaba sobre ella como garras afiladas. La figura oscura se erguía, más imponente, alimentándose del pavor que emanaba su ser. En eso, la luz del altar brilló una vez más, y Rosa sintió una oleada de determinación dentro de ella. Valentina, aguanta. Gritó, aunque la voz casi se perdía en el rugido de la oscuridad. Sabía que su hija estaba escuchando. Cada segundo contaba y el tiempo era un enemigo que se reía de su desesperación. La sombra se fragmentó, proyectando múltiples formas, cada una versión retorcida de sus peores miedos. Rosa no podía distinguir si eran ecos de su pasado o demonios nacidos de la oscuridad para atormentarla. Se vio a sí misma, como una madre distante, como la hija olvidada por su madre. «Soy más que mis errores», exclamó,
su voz resonando con un coraje inesperado. El muñeco seguía brillando tenuemente, y su luz parecía atraer la atención de las sombras. Ella se agachó a recogerlo, sintiendo su tibieza en la palma de su mano. Con esto, puedo luchar, pensó. Pero la figura oscura no iba a dejarla escabullirse tan fácilmente. Una risa macabra llenó el espacio, resonando en su mente, filtrándose en sus recuerdos más vulnerables. ¿Crees que un simple objeto puede protegerte de mí? Se burló la figura, acercándose aún más. Tienes que afrontarlo. Tu verdadera debilidad eres tú misma. Con cada palabra, la sombra se hacía más fuerte mientras el muñeco empezaba a oscurecerse. Rosa luchó contra el terror que la invadía. Recordó a Valentina, sus risas, su dulzura. Todo lo que había perdido quedaba reducido a esta lucha, a esta presencia voraz que quería llevarlas a ambas. Valentina, estoy aquí. Siempre estaré aquí, murmuró, apretando el muñeco contra su pecho. En ese momento, la luz del altar se intensificó y la figura titubeó, su risa se transformó en un grito escalofriante. La combinación de su amor y el poder del muñeco parecían fusionarse. Con un impulso de desesperación, Rosa levantó el muñeco, iluminándolo contra la oscuridad. Si eres realmente lo que dices, manifiéstate. Su voz retumbó en el sótano. Por un instante, el ambiente se calmó, y las sombras retrocedieron, casi como si esperaran algo. Un viento helado sopló, y en medio de su choque de emociones, escuchó el llanto de Valentina. El sonido era puro, desgarrador. Mamá. Una llamada que atravesaba la niebla del pánico. Lo haré. No me importa lo que tenga que enfrentar. No te dejaré caer. Las palabras salieron como un grito, un juramento que se entrelazó con el eco de la desesperación. La figura oscura pareció debilitarse, pero el último ataque fue implacable. Una sombra colosal emergió de la oscuridad, formando una bóveda amenazadora que se precipitó hacia Rosa. La figura principal, con un rostro grotesco, extendió sus manos. Tu tiempo se agota. El muñeco brilló, una luz dorada envolvió a Rosa y el sonido del reloj ahora se mezclaba con un latido intenso. La verdad que había estado reprimida dentro de ella, salió a la superficie, resonando con fuerza. No. Este final no es para mí, ni para Valentina. Entonces, el salto de luz pareció romper la barrera entre el mundo real y el de las sombras. Las sombras gritaron, y el resplandor devoró la oscuridad como una llama feroz. Pero, en el caos, un nuevo sonido se alzó, uno profundo y siniestro, el eco de un secreto aún más oscuro. ¿Qué has despertado, Rosa? La figura le susurró, un destello de satisfacción crujiendo entre sus palabras. Lo que has evocado está más allá de tu entendimiento. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. La luz estaba a punto de desvanecerse y la sombra estaba lejos de ser derrotada. Era solo el principio de un horror que nunca había imaginado. Mientras el reloj marcaba el umbral de un nuevo instante, una carcajada resonó, una risa que no era de este mundo. Y entonces, con horror, se dio cuenta de que esto era solo el primer capítulo de su condena. ¿Y si el verdadero sacrificio apenas comenzaba? Pensó Rosa, mientras el oscuro manto de la noche se cernía sobre ella. ¿Podría realmente enfrentar lo que se avecinaba? El resplandor del muñeco parecía reducirse, como si la misma luz se sentía amenazada por la oscura sombra que avanzaba. Rosa apretó los dientes, sintiendo que cada latido de su corazón resonaba en la penumbra. La grotesca figura reía, sus ojos como hendiduras profundas en su rostro. ¿Te sientes valiente, madre? Susurró, provocando que el aire a su alrededor se volviera aún más frío. ¿Crees que puedes proteger lo que amas? Pero lo que debe ser revelado, debe ser enfrentado. Las sombras parecían moverse a su alrededor, creando un mar de oscuros tentáculos. Rosa sabía que debía actuar, no solo por ella, sino por Valentina. Sin embargo, la imagen de su hija,
atrapada en una capa de oscuridad, la desgarraba por dentro. «Valentina», gritó, su voz repleta de angustia. Pero solo recibió un eco distante, una burla cruel que recorría el sótano. Giró la cabeza, buscando las escaleras. Quería escapar de ese infierno, pero las sombras parecían transformar cada rincón del sótano en una trampa mortal. De repente, un grito desgarrador se unió al murmullo de la oscuridad. Rosa se quedó quieta, paralizada. Era el grito de su hija. El frío que la envolvía se profundizó, y una desesperación aplastante la invadió mientras la imagen de Valentina aparecía en su mente, pequeña y asustada. «¿Qué quieres de mí?», respondió, sintiendo que sus fuerzas flaqueaban, casi dispuesta a hundirse en la desesperación. «Solo un pacto. Un intercambio», dijo la sombra, su voz un susurro seductor. «Tu luz por la vida de tu hija. Simplemente entrega lo que te queda». Rosa negó con la cabeza, convencida de que esto era una trampa. La última chispa de amor que tenía por su hija no podía ser comprada. Sin embargo, su mente se llenó de dudas. «Pero, Valentina», murmuró, su voz temblando. La imagen de su hija la asediaba y la figura oscura, omnipresente, seguía sonriendo. «Ella no puede salir sin ti. Y tú sin ella», prometió la sombra, avanzando lentamente. Los contornos de su figura se definían, cada vez más amenazante. «No. No quiero hacer un trato contigo», gritó, apretando el muñeco contra su pecho como un amuleto desesperado. «¿Estás dispuesta a perderla? ¿A perder todo?». Las palabras cayeron en el aire como flechas, penetrando su alma. Rosa sintió un sudor frío recorrer su frente. Para resistir, decidió recordar los días felices, las risas de Valentina, su dulce sonrisa. El eco de su risa reverberó en la oscuridad, alimentando su determinación. «No. Yo lucharé. No te lo voy a permitir». En ese instante de combate interno, un relámpago de luz pareció refulgir en el fondo de su ser. Con un grito lleno de energía, levantó el muñeco una vez más. «Con el amor de una madre, derrotaré tus mentiras». Pero la sombra comenzó a extenderse a su alrededor, mostrando una vislumbre terrible. Vio la figura de Valentina, atrapada entre dimensiones, gritando, pidiéndole ayuda. El corazón de Rosa se paralizó. «¿Hasta dónde llegarías por ella, Rosa?», preguntó la sombra, su risa melodiosa resonando en un caos de ruidos distorsionados. «Este es un juego del que no puedes escapar. Y las reglas son simples». Los ecos antiguos de advertencias olvidadas llenaron su mente, pactos, sombras, sacrificios inevitables. De repente, una imagen surgió, como un destello desesperado, en el fondo de su memoria. Historias de aquellos que caían en su trampa, jamás regresaban. «Rosa». La voz de Valentina atravesó la neblina. «Mamá, por favor». La luz del muñeco parecía titubear, y la risa de la sombra volaba hacia el infinito. La figura oscura crecía, llenando todo el espacio. Rosa sintió que el mundo se fragmentaba, que el tiempo se le escapaba. «Esto no puede ser el final», pensó, cerrando los ojos y llenándose de valor. Sacudió la cabeza con rabia. «No estoy sola. Siempre habrá una forma». Y de repente, en el fondo de su corazón, sintió otra presencia, pero antes de que pudiera descubrirla, las sombras se materializaron, envolviéndola en un abismo. «Entonces acepta tu destino, madre. El tiempo se acaba». Rosa abrió los ojos a la oscuridad, atrapada entre la luz y las sombras, a un paso de descubrir el verdadero horror que la guardaba. La última risa resonó, más fuerte que nunca, prometiendo un futuro aterrador. ¿Qué más puede haber en esta oscuridad? Su mente giraba entre las dudas y el terror. Pero una respuesta guardaba en la penumbra.
¿Valentina podría seguir viva? ¿O todo era una ilusión envuelta en sufrimiento? En medio de esa tormenta interna, una pregunta surgió en su mente: ¿qué bendición o maldición se desataría cuando la sombra finalmente llegara a su corazón? La respuesta parecía estar más cerca que nunca. Las sombras comenzaron a arrastrarse alrededor de Rosa como serpientes, deslizando su soporífica oscuridad, hasta llegar a su piel. Ella sintió un escalofrío, como si los dedos helados de la muerte la acariciaran, llevándose consigo su fuerza, su voluntad. Se obligó a mantener los ojos abiertos, a no ceder ante el oscuro abrazo que insistía en envolverla. ¿Qué es lo que quieres realmente?, exigió, su voz resonando en la caverna de la desesperación. La figura grotesca se detuvo un momento, su sonrisa se ensanchó, exponiendo unos dientes amarillentos y afilados como cuchillos. Lo que deseo, madre, es algo simple. Quiero lo que te queda. Lo que más valoras, respondía con una voz suave, seductora, como un canto de sirena. Tu luz es poderosa, pero su brillo se está desvaneciendo, y eso me alimenta. Rosa apretó el muñeco contra su pecho, como si pudiera succionar el brillo de su amor maternal hacia él. Nunca. No puedes tenerlo. Pero la duda comenzaba a abrirse paso, como un parásito en su mente. ¿Qué podría hacer por Valentina? Estaré dispuesta a dejar ir lo poco que queda de mí para salvarla. La sombra encontró su debilidad, percibiendo el caos dentro de su corazón. El amor tiene un precio, Rosa. Si verdaderamente amas a tu hija, debes demostrarlo. Arriésgate. O no la volverás a ver. Con cada palabra, las sombras parecían estrechar su dominio, mientras la imagen de Valentina, atrapada en un espacio de oscuridad y miedo, palpitaba en su mente. Rosa tragó saliva, su corazón latía desbocado. En sus entrañas, un grito envolvía su alma: su hija debía ser salvada, y entonces, un murmullo emergió en la penumbra. Un susurro familiar. Era la voz de su madre, la que había partido hace años. No te dejes engañar, hija. Las sombras son engañosas. La luz siempre encuentra su camino. Los ecos de una infancia soñada regresaron a Rosa, llenando el aire de una fragancia etérea, de sueños rotos y risas pasadas. Se recordó corriendo por un campo de flores, sintiendo la calidez del sol en su piel. Vale más el amor que cualquier pacto, murmuró para sí misma. No estás sola, no aún. Repentinamente, el muñeco comenzó a brillar con una luz crepuscular, como si respondiera a su determinación. La sombra retrocedió, momentáneamente desconcertada. Rosa sintió su poder renacer. Valentina. Estoy aquí. Voy a luchar por ti. La figura oscura se desvaneció entre las sombras, débil por un momento. Pero un rugido de risa resonó, afirmando su poder. Es un juego peligroso, madre. Estás jugando con fuego, y el fuego consume. Rosa no podía detenerse. La sombra no podía vencerla. De repente, a su lado, la luz del muñeco se intensificó, arrojando haces de luz que comenzaron a dispersar la oscuridad en un halo brillante. Esto no es un final, es un nuevo comienzo, pero a medida que la luz se expandía, la sombra volvió a manifestarse, burlona y potente. Sus ojos ardían en rojo y las risas resonaban como ecos de un abismo interminable. ¿Crees que la luz puede derrotarme? No me conoces en absoluto. Una explosión de energía hizo que el sótano temblara, y Rosa se dio cuenta de que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Con el hombro contra la pared helada, un tumulto de emociones finalmente la impulsó. Sabía que el enfrentamiento inevitable se acercaba, y que su luz no solo era una protección, sino su única esperanza de rescatar a Valentina. Siempre habrá una forma, se repitió una y otra vez mientras la sombra la desafiaba. Intentó recordar a su hija, visualizarla en un lugar seguro. Y justo cuando sintió que su fortaleza comenzaba a desvanecerse, un grito desgarrador, propio de Valentina, atravesó la neblina.
Mamá, estoy aquí. Ese grito resonó en el sótano, y Rosa sintió el poder de la desesperación, un arma que podía ser utilizada. Sin pensarlo, levantó el muñeco, y sus ojos brillaron con una luz ardiente. No te dejaré caer. La sombra se agachó hacia ella, susurrando una advertencia amenazante. No te imaginas lo que se desatará si te resistes. La oscuridad siempre encuentra la manera. Y así, en medio de la lucha entre la luz y la oscuridad, Rosa estaba a punto de descubrir no solo su fuerza, sino el oscuro secreto que unía a su hija y a esa sombra endiablada, un secreto que cambiaría todo. El enfrentamiento final estaba al borde, y el eco del horror susurraba, ¿pero realmente estás lista para lo que se revelará? La oscuridad parecía vibrar a su alrededor, y Rosa sintió como la amenaza de la figura maligna se intensificaba. La risa burlona de la sombra resonaba en sus oídos, como un eco eterno que nunca se detendría. Tu luz es brillante, pero no más brillante que mi oscuridad, dijo la sombra, cada palabra envenenada con desdén. Así que, madre, dime, ¿estás dispuesta a sacrificar todo por tu hija? Rosa parpadeó, su mente repleta de imágenes de Valentina. ¿Qué estaría sufriendo? Cada latido de su corazón era un recordatorio del dolor que la pequeña debía estar sintiendo. La voz de su madre resonaba en su mente, advirtiéndole sobre los peligros de las sombras. Pero el riesgo era el precio del amor. Sí, estoy dispuesta, afirmó con determinación, aunque una parte de ella temía la respuesta. La sombra parecía sonreír más ampliamente, como si su hambre se incrementara. ¿Qué tal si te muestro el verdadero precio que pagarás? En un instante, el ambiente se distorsionó, y la caverna comenzó a cambiar. De repente, Rosa se encontró en una habitación conocida, el cuarto de Valentina, adornado con colores vivos y risas atrapadas en el aire. Pero algo estaba mal. Las muñecas de la niña tenían ojos vacíos y sonrisas de locura, un reflejo de la oscuridad que las acechaba. Las muñecas se movieron, gesticulando con manos temblorosas. «Mamá. Salva a Valentina». Gritaban, pero sus voces eran un coro sin vida, llenando el espacio de silencio y desesperación. Rosa se sintió atrapada en un ciclo de horror y nostalgia, como si cada recuerdo la atara más fuertemente a la sombra. ¿Ves?, dijo la figura oscura, acercándose lentamente. Esa es la trampa de tus recuerdos. Su amor se vuelve el veneno de tu alma. ¿Cómo salvarás lo que no puedes entender? Cállate. Gritó Rosa, sus manos apretando el muñeco, la luz brillando como si respondiera a su angustia. Pero la sombra avanzaba, y su aliento helado acariciaba la piel de Rosa. Las muñecas comenzaron a quebrarse, sus risas convirtiéndose en llantos lacerantes. ¿Crees que tus recuerdos son verdaderos? Aquí, en este lugar, ellos alimentan la oscuridad, te hacen más débil. Rosa sintió su estómago revolverse. La desesperación quería apoderarse de ella, pero no podía permitirlo. La imagen de Valentina le dio fuerza, y gritó, «No me importa. Lo que tengo es suficiente para luchar». De repente, la luz del muñeco iluminó todo con un destello brillante que hizo retroceder a la sombra. Eso es lo que te hace vulnerable, Rosa. Pero no puedes vencerme con simple fe, o con ilusiones. Rosa cerró los ojos un momento, recordando cada abrazo, cada palabra de amor que había compartido con su hija. Cuando los abrió, la luz emanaba de su corazón, su determinación cristalina. Lo haré. No me detendré. La figura se detuvo, su mueca burlona se desvaneció por un instante, como si la verdad escondida detrás de sus palabras hubiera sido desenterrada. El eco de su voz se tornó más grave. ¿Quién es la sombra más grande, madre? ¿Soy yo, o es tu propio miedo? Las muñecas se desvanecieron, pero la habitación seguía girando. Este giro era más oscuro, más frío. Valentina. Volvió a gritar Rosa, sintiendo que la desesperación se elevaba en su pecho.
Lo que estaba en juego se volvía aún más personal. Lucha conmigo, por favor. Pero entonces, la sombra pulsó con fuerza, y de entre las fibras de la oscuridad, emergieron figuras extraviadas, perdidas en un dolor constante, enredadas en la misma batalla que Rosa. Su voz resonó, ahora llena de promesas y terribles advertencias: el pasado nunca se olvida, Rosa. Lo llevarás en la sangre eternamente. Los gritos de las almas atrapadas aumentaron, además de la tensión. Era el momento de descubrir la verdadera conexión entre la sombra y su hija. Rosa sintió el sudor frío deslizándose por su frente, pero no había vuelta atrás. Lo que se revelaría podría ser aún más oscuro de lo que había enfrentado. Rosa se sostuvo firme, sabiendo que la revelación no estaba tan lejos. El precio por la lucha se sentía más cercano. La pregunta quedó en el aire, como un eco que resonaba: ¿estás preparada para enfrentar la verdad de tu propia sangre? Rosa se sintió desgarrada entre el deseo de salvar a Valentina y la inminente oscuridad que amenazaba con consumirlas a ambas. Las sombras serpenteaban a su alrededor, susurrando secretos escalofriantes. El pasado nunca se olvida, era un eco insistente que resonaba en su cabeza. La figura oscura se erguía ante ella, cada vez más imponente, mientras gesticulaba con sus manos largas y huesudas. Es tiempo de enfrentar la verdad que llevas dentro, Rosa. Con cada palabra, la atmósfera se saturaba de una carga eléctrica, como un preámbulo a la tormenta. ¿Quién eres realmente?, gritó Rosa con toda la fuerza que le quedaba. No solo se enfrentaba a la sombra, sino a sí misma y a los demonios que habían estado latentes. La figura esbozó una sonrisa, y por un momento, Rosa vio su propio rostro reflejado en la oscuridad cabalística. Soy el eco de tus decisiones, de tus miedos, de lo que has dejado atrás. Estoy aquí para que elijas, tu luz o tu hija. El muñeco brilló intensamente en su mano, y un torrente de recuerdos la invadió: valiosos momentos con Valentina, sus risas, las noches de cuentos y abrazos. No puedo dejar que esto acabe aquí. Tengo que luchar. La luz del muñeco pareció pulsar, reconociendo su alegría, su amor como madre. Pero la sombra no se detendría tan fácilmente. Un estremecimiento recorrió el terreno a su alrededor, mientras la figura avanzaba. Tu amor no podrá protegerte de mí, Rosa. Cada luz tiene su sombra, y tú no eres la excepción. Rosa sintió que las raíces de sus miedos comenzaban a crecer, entrelazándose con sus pensamientos. Cada abandono, cada decisión equivocada salía a la superficie, dispuesta a devorarla. No puedo permitirlo, se repitió, con el eco de Valentina resonando en su mente. Cegada por el terror, vislumbró algo en el fondo de su memoria: la historia de una madre que hizo un pacto oscuro, creyendo que podía obtener poder y protección a cambio de su luz. Ese pacto fue una ilusión, susurró Rosa, la revelación surgiendo como un rayo de esperanza. La sombra, consciente de que su momento se estaba escurriendo, se abalanzó sobre ella. Rosa levantó el muñeco hacia el altar, y con un grito de desafío, exclamó: soy más que mis errores. No dejaré que la oscuridad controle mi vida ni la de mi hija. La luz del muñeco se expandió como un destello de sol atravesando las densas nubes. Por Valentina, por nosotras, romperé esta maldición. El poder de su amor se encontró con la sombra, creando una onda expansiva que iluminó el sótano. Las figuras distorsionadas retrocedieron, gritando en agonía. Rosa se sintió invulnerable, unida a su hija de una forma que nunca había imaginado. La conexión entre ellas era su fuerza. Esto no terminará así, la sombra huyó, convencida de su control. Pero Rosa sabía que su luz había despertado a algo más poderoso que el miedo: la aceptación de su verdad. Entiendo lo que soy. No tengo que cargar con los secretos de mi familia. Vamos a liberar a Valentina. Con un último impulso, levantó el muñeco al cielo. La luz se intensificó,
convirtiéndose en un haz brillante que barrió las sombras como una tormenta. La figura oscura gritó, tratando de aferrarse, pero la esencia pura de Rosa le daba forma a la realidad. Estaba dispuesta a liberar a su hija y a sí misma del ciclo de miedo. Valentina, ven hacia mí, gritó, sintiendo que el corazón de la oscuridad comenzaba a desvanecerse. Y de repente, del caos, Valentina emergió, iluminada en la luz del amor de su madre. Con los ojos llenos de lágrimas, Rosa sintió como un destello de esperanza florecía en su pecho, las sombras se dispersaron, y la risa infantil resonó, ahora clara, como un canto de victoria. Mamá, lo hicimos. Valentina corrió hacia Rosa, llenando el espacio con su amor, la figura oscura quedó atrapada, gritando y mermando hasta desvanecerse. Las cadenas del pasado finalmente se rompieron. Rosa abrazó a su hija con todo su ser, el frío terror que había atesorado se convirtió en un recuerdo lejano. Nunca más, susurró, el sótano, antes un campo de batalla, se convirtió en un espacio de luz. Las memorias que habían atormentado a Rosa comenzaron a disiparse, dejando solo amor y experiencias compartidas. Juntas, caminaron hacia la salida, dejando atrás el oscuro pasado. Siempre hay esperanza, Rosa entendió, mientras la luz iluminaba su camino, las dos salieron del sótano y el barrio cobró vida una vez más, con risas y conversaciones fluyendo como antes. Rosa miró a su hija con una renovada determinación. Siempre serás la luz de mi vida. Y así, juntas, comenzaron un nuevo capítulo, dejando atrás la oscuridad, decididas a crear un futuro lleno de esperanza y amor. Así cerró la historia de Rosa y Valentina, una historia de sacrificio y amor, enfrentándose a la oscuridad y renaciendo más fuertes que nunca. Pero aquí te va algo súper importante. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo real al canal, y lograr que más personas vivan cuentos como este. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y mantener viva la comunidad. Además, inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es fundamental para el crecimiento del canal. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hazlo ya. Vamos por más historias que dejen huella.